Un saludo cordial. Mi nombre es Jesús Flores. Saludos, buenas noches, buenos días, buenas tardes en el momento que me estén escuchando. El presente video es para poder constatar la realización de la investigación acerca de lo que es la autoría acerca de las sanciones administrativas. Soy parte del grupo número 3 y en este presente video pues daremos a conocer diferentes eh, mi exposición acerca de este tema. Me apoyaré en esta tarde, bueno, en esta ocasión con este celular donde yo tengo diferentes diapositivas que me permiten desarrollar este tema. Para iniciar, ¿qué podemos decir? Podemos iniciar con una simple pregunta, como preguntándonos qué son o qué es una infracción o sanción administrativa. Aquí donde yo he canalizado toda la información que he adquirido con mi investigación, puedo decirles que dice que son las acciones u omisiones previstas en la ley. A cada información administrativa le corresponde una sanción administrativa. Los hechos que constituyen infracciones administrativas serán sancionados de conformidad con lo previsto en las disposiciones vigentes en el momento de producirse, ¿verdad? Como sabemos todos nosotros, a cada acción que nosotros tenemos hay una consecuencia, hay una repercusión. En este aspecto, las sanciones suceden en una gran mayoría en la parte pública, ¿verdad? Cuando alguna persona o trabajador o persona incumple ciertas eh, paradigmas que estaban predispuestos. Entonces, al momento de infraccionar, esta persona tiene una consecuencia, por lo tanto, ya expuesta en la ley. Continuamos con nuestra exposición, donde dice, ¿cuál es el objetivo de las sanciones administrativas? Las sanciones administrativas, dice en mi presentación, es la consecuencia jurídica punitiva de carácter administrativo que se deriva de la verificación de una infracción cometida por las personas naturales o jurídicas que contravienen disposiciones administrativas de competencia, ¿verdad? Como nosotros, bueno, como se lo estaba explicando, esto no es solamente de incumplir, sino de ver la forma de poder reparar el daño que se ha cometido, porque estas sanciones no es lo mismo que una pena. Eso ya lo explicaron mis compañeros anteriormente, ¿verdad? Dando a esclarecer el punto de diferencia entre estos dos. Una sanción lo que busca es hacer entender a las personas del error que cometieron y ver la forma o la manera de poder eh, entender el error que han incumplido y de esta forma mejorar en sus futuras actuaciones. Continuamos. Eh, Podemos decir, ¿qué impone la sanción administrativa como pregunta? Compone o impone a las autoridades administrativas la aplicación de sanciones por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por 30 días y 6 horas, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Como lo explicaban mis compañeros anteriormente, perdón, entendemos como anteriormente, no son penas, no es algo que usted va a pagar años de cárcel o años en prisión o va a haber una mayor situación porque no es una pena, es una infracción que se puede condonar o pagar por solamente 3 días y 6 horas como máximo. Sabemos y entendemos que nosotros tenemos un derecho comparado, ¿verdad? Donde el derecho español, por ejemplo, las legislaciones españolas tienen mucha referencia con nosotros. Entonces, desde ahí podemos deducir garantías constitucionales eh, de entendimiento internacional que velan por el debido procedimiento. Más adelante vamos a poder ver
algunos principios inclusive del derecho penal que se aplican en esta materia. Continuamos. ¿Cuáles son algunas de las sanciones para los servidores públicos? Amonestaciones privadas o públicas, suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de 3 días ni mayor a un año. Destitución del puesto, sanciones económicas, ¿verdad? Ya entrando en calor en el tema, pues vemos cuáles son ese tipo de sanciones que puede tener la persona. Desde la misma destitución de su cargo en ese momento, ya sea de manera temporal con un contrato o ya tenga su permanencia, ¿verdad? Sabemos que es importante que las personas también entiendan que una sanción no solamente es una forma de ver cómo ellos reaccionan, no, sino que ver cómo enmiendan esa forma, y esto es alguna de las sanciones o alguna de las eh, acciones que se deben tomar o que se hacen para poder mejorar el comportamiento de las personas en su laborar. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las infracciones administrativas en otros temas, verdad? Porque como nosotros tenemos entendido, no solamente es en el tema laboral, también hay temas aduaneros, por ejemplo. Dice que las infracciones aduaneras son los actos cometidos por los contribuyentes, por los auxiliares de la administración aduanera, agentes aduaneles, agentes transportistas, agentes de carga, almacenamiento y por los operadores del sistema informático aduanero, entre otros. Como lo mencionaba, no solamente es en el ámbito privado o público, sino como las aduanas que trabajan de una forma público-privada, donde también entran en lo que es el punto de vista administrativo con una sanción. Algunos de los principios que podemos mencionar en esta ocasión es el principio de tipicidad. Para que a usted le puedan poner una sanción debe estar tipificado, tiene que estar en el código o ley donde esto lo mencione. No solamente es un mal actuar, sino que debe haber una sanción de por medio. También el debido procedimiento, que son de los principios más básicos que se aplican en el derecho en general y que, a pesar de que no son tomadas por muchas personas que desconocen del tema, es importante reconocer que también se debe hacer un buen procedimiento acerca de cómo se deben manejar este tipo de infracciones. Continuamos. Por ejemplo, esta no es una pregunta, sino más que todo, esto lo podemos decir como un término que se maneja en este tema, que dice que es un hecho infractor. Una infracción es una conducta culpable, voluntaria, de acción u omisión tipificada como antijurídica y sancionable legalmente, ¿verdad? Para que se considere un hecho administrativo, debe estar, como anteriormente se los mencionaba, tiene que estar tipificado, tiene que ser algo legal que esté en puede estar en un reglamento o en una ley, como anteriormente lo decíamos, para que se puedan dar las garantías a la persona que se le está de alguna forma perjudicando, o que a raíz de su comportamiento se le está dando una consecuencia para el mejoramiento de sus actitudes en el futuro de su labor o en su labor administrativa. Continuamos como último punto final. Eh, Como último punto final, dejaré de por medio por un momento, o finalizando, es que también en este tema de los hechos administrativos, de las sanciones administrativas, también se corre el tema histórico, ¿verdad? Nosotros vemos y conocemos sanciones administrativas o una sanción como tal desde los tiempos de los mismos romanos, que sabemos que hoy por hoy tenemos un derecho romano existente. Claro que sí, modificado con los años y con los siglos, más sin embargo, tenemos entendido
que todavía en la civilización romana se daban a entender este tipo de situaciones para los delitos o acciones menores donde se les tipificaban como acciones. Hay algunos pasajes de la historia que mencionan cómo los romanos resolvían los problemas a lo interno de las instituciones públicas y las situaciones que se dan también en la privacidad de las empresas. Con esto me despido. Prácticamente esta ha sido mi presentación por el día de hoy. Bueno, noche, tarde, en el momento que estén escuchando esto, ha sido un gusto y un placer el poder comunicarlo. Me llamo Jesús Flores, estoy para servirles. Muchísimas gracias, saludos y éxitos.